Previamente habíamos estado hablando acerca de los volcanes. Ahora vamos a hablar acerca de los terremotos. El origen de la actividad sísmica se explica por el movimiento de placas. Cuando las placas entran en contacto siempre se libera tensión en la corteza terrestre. Si se libera de manera repentina, las rocas que hay debajo de la superficie de la Tierra se rompen y desplazan, con lo que se produce un temblor, el terremoto. ¿Cómo se mide un terremoto? Cuando se produce un terremoto se puede medir tanto su magnitud como su intensidad. La magnitud se mide, por ejemplo, por la escala de Richter. En esta escala se mide la amplitud de las ondas sísmicas en un sismógrafo estándar situado a 100 kilómetros del epicentro del terremoto. La escala de Mercalli mide la intensidad, es decir, los efectos sensibles del terremoto. El aparato que registra las ondas sísmicas de los terremotos e indica su duración e intensidad se llama sismógrafo. Su funcionamiento se basa en el péndulo de inercia. Los sismógrafos constan de una pluma conectada a un resorte. Cuando hay un temblor, la pluma se mueve y va dibujando unas líneas sobre un tambor giratorio de papel. Los efectos de un terremoto. Los terremotos pueden producir efectos devastadores. En las zonas urbanas suele haber destrucción de estructuras, caída de edificios, agrietamiento de carreteras, etc. También suelen producirse incendios por la rotura de conducciones de líquidos y gases inflamables como el ocurrido en Fukushima, en Japón, luego del terremoto y posterior tsunami del 2011. Si el epicentro se encuentra cerca de zonas montañosas, pueden producirse corrimientos de tierra, aludes de nieve, etc., lo que sucedió en el callejón de Huaylas en Ancash en 1970. En las regiones de la costa pueden aparecer los tsunamis o maremotos, olas gigantescas que pueden inundar y devastar las poblaciones costeras, como lo sucedido en Asia en 2004. Predecir un terremoto. La sismografía aplica diferentes métodos para estudiar los movimientos de la corteza con ayuda de los sismógrafos, satélites, etc. Sin embargo, todavía es difícil predecir con exactitud el instante preciso en que se producirá un terremoto, por lo que es importante la prevención en las zonas del planeta donde hay un riesgo elevado de actividad sísmica. Hoy por hoy, los métodos de prevención más utilizados son la construcción de edificios antisísmicos y los simulacros. Vista de la ciudad de Tokio tras el terremoto que asoló Japón en 1923 con una magnitud de 8,2 en la escala de Richter, arrojó el trágico balance de 143.000 personas muertas. Charles Francis Richter. Nacido en Battle Country, Estados Unidos, en 1900 y murió en Pasadena, Estados Unidos, en 1985. Este sismólogo desarrolló en 1935 una graduación de la intensidad de los seísmos. La escala, que lleva su nombre y permite medir la magnitud de los terremotos en cualquier lugar del planeta, se definió como el logaritmo de la amplitud de las ondas en un sismógrafo estándar situado a 100 kilómetros de distancia del epicentro del seísmo. La escala actual incorpora otros factores como la resistencia de las rocas en las que está colocado el sismógrafo. Zonas sísmicas. Mapa que recoge la distribución de los epicentros sísmicos, que son los puntos de la corteza terrestre donde se proyectan los hipocentros o focos de los seísmos. El 95% de los seísmos del planeta se producen en la franja transversal que atraviesa la cuenca mediterránea y el cinturón de fuego del Pacífico. Partes de un terremoto. Hipocentro es la parte interior de la Tierra donde se produce el sismo. Epicentro es el punto de la superficie más cercano al hipocentro. Cuanto más cerca del epicentro esté, más intenso será el terremoto. Ondas sísmicas son las vibraciones que transmite el sismo.
Pueden ser internas o superficiales, siendo esas últimas las que provocan las catástrofes. Los efectos de un terremoto de alta magnitud en las zonas urbanas acostumbran a ser devastadores, pues se destruyen edificios, con la consiguiente pérdida de vidas humanas. En la actualidad, en las zonas de gran actividad sísmica, se construyen edificios capaces de soportar un terremoto sin derrumbarse.